Bueno, adelantamos. Iba a haber una sesión en el Senado bonaerense para que diera media sanción el proyecto de ley de reelección de legisladores y de concejales. Pero pasaron cosas. No, Belén, que arranca. ¿Empiezo yo? Y arrancaste, vos, empecé yo. Pasó la mano de Sergio Tomás. No, ya empecé. Vamos por parte, Debatimos. Sí. No, vamos por parte, vamos a arrancar desde mucho antes de que se cayera la sesión. Que en realidad se sesionó, pero en minoría, pero eso ya es un tecnicismo que no importa. Ya venía el tema desde hace varias semanas que lo venimos contando acá. Aparentemente se estaban logrando los consensos durante el día para llegar con los apoyos de la oposición, algunos de ellos por lo menos, para lograr la sanción justamente, y cuando parecía que más o menos iba todo encaminado, porque los legisladores, incluso de la oposición, salieron de la reunión de labor, que es la reunión que se hace antes de la sesión para coordinar lo que va a suceder en la sesión. Salieron diciendo, los números están, este proyecto sale con mayoría simple, que es la mitad más uno de los votos. Pero, me estoy escuchando a mí misma. Sí, dale. Vos seguís. Pero, en eso cae un tuit de la senadora Sofía Vanelli, que es la única senadora del Frente Renovador que hay en el Senado bonaerense, valga la redundancia, que Sofía Vanelli lo que decía es que no se hagan los vivillos, porque también dar quórum es apoyar el regreso de las reelecciones. Claro. Algo que en otros momentos en que se han aprobado estas enmiendas de la RR, el masismo daba quórum. Ha habido otras votaciones en otros años donde legisladores masistas se sentaron para después decir, no acompañamos. Claro, bueno, esa era una posibilidad que se barajaba, que se sienten, pero que votara en contra, como ya había sucedido. Incluso los de Kicillof. Claro, ahora vamos a esa parte. No, ahora lo decís. Pero no, lo que quería remarcar, por las dudas, por si alguien no lo sabe, el Frente Renovador es autor e impulsor de esta ley vigente que limita las reelecciones. Entonces, claramente no iban a atentar contra su bandera. Pero bueno, la senadora directamente dijo que no iba a participar de la sesión y no fue, estuvo directamente ausente. Claro. Y eso hace que baje que suba en realidad el número necesario que se necesita para llegar al quórum, que es la mitad más uno de los senadores, que son 24. Claro, Unión por la Patria tiene 21 senadores, se sentaron 20 y sumaron a 3 de Unión, Renovación y Fe, que son los libertarios dialoguistas. O libertarios blue, según quien lo diga. O sea que algo de masismo hubo. No, eso ya no. Corre por tu cuenta. Me hago cargo, Sergio Tomás. Y con este número, con estos 23, no llegaba, pero lo interesante es lo que decía Facu también del MDF. Sí, que bueno, hubo, no sé si especie de acuerdo. Sí, fue un entendimiento. Sí, un entendimiento. Porque la semana anterior no estaba ese entendimiento de que 2 senadores que forman parte del movimiento Derecho al Futuro, el espacio de Axel Kicillof, la semana pasada directamente no iban a bajar a sesionar. Esta vez iban a bajar a sesionar, a dar el quórum al menos, y abstenerse. ¿Por qué abstenerse? Porque bueno, Kicillof tiene su propio proyecto que es parecido, pero incluye a los intendentes. Cosa que el que se estaba por discutir, no, solo era legisladores y concejales. Se puede leer como un entendimiento del bloque que preside Teresa García. Puede que sí. Yo le voy a dar ese crédito y hasta ahí nomás, porque se iban a abstener. La línea del Ejecutivo es o salen los intendentes o no sale nada. Y bueno, y en ese análisis posterior de, bueno, ¿qué pasó? ¿Quién acordó con quién? ¿Quién terminó tumbando la sesión? Una versión maquiavélica, la voy a decir. Este momento me gusta. Habla de un acuerdo entre el gobierno de la provincia, el Ejecutivo, el propio Massa, aprovechando esta situación de que históricamente ellos están en contra de las reelecciones indefinidas, e incluso el bloque del radicalismo, como para
terminar de tumbar esta secuencia. A todos le es funcional, digamos, el resultado. A los 3 espacios que nombré le es funcional. El radicalismo diciendo, nosotros estamos en contra de las regiones indefinidas, también el PRO, también la Libertad Avanza, el masismo lo mismo, y Kicillof, sin decirlo, o el gobierno, o el ejecutivo, o el Movimiento de Derecho al Futuro, como le quieran nombrar, corriendo diciendo... Nosotros estamos le damos los votos, no los votos, le damos la presencia para arrancar la sesión. Si después el kirchnerismo no consigue los votos, eso es asunto de ustedes. Y resulta que quien termina bajando la sesión, según... Estoy diciendo muy enfático, perdón, si alguien se siente lastimado. No. Quien termina bajando la sesión, según el Ejecutivo, el Gobierno, es Massa. ¿Y quién es el aliado de Massa? El kirchnerismo. Bueno, bien, hasta ahí lo dejo. Todas porque especulaciones. Son todas especulaciones. En la previa, lo que comentaban senadores que participaron de esta reunión de labor, en la que todo habría estado listo para poder aprobar este proyecto, contaban con el apoyo de algún senador, como por ejemplo Joaquín de la Torre, según cuentan ellos, o de Marcelo D'Aleto, quien estuvo acá en este programa el año pasado, entre algún otro. Pero ellos dijeron, nosotros no vamos a ser funcionales a la interna o los acuerdos que tengan ustedes. Si no están... La sesión se cayó también en base a la disputa interna acá dentro del peronismo. Claro. Venimos contando del programa 1 de 135. Sí. O sea, todo lo que va a pasar y lo que pasó y lo que va a pasar está todo inscripto en la interna del peronismo de la provincia de Buenos Aires. Sí. la pregunta es, si se hubiera conseguido el quórum, el kirchnerismo, digamos, los impulsores de este proyecto, ¿conseguían también la votación? ¿Llegaban a los números o no? Porque acá estamos hablando de... Sí, porque el proyecto que bien. se iba a votar tenía dictamen, entonces ya con dictamen ya estaba en el orden del día, es un tecnicismo legislativo. Mayoría simple. Mayoría simple, que es la mitad más uno de los presentes. O sea, con 13 votos, si había 24, ya estaba. Bien, perfecto. O sea que ahí sí queda en claro, digamos que faltó un legisladora en este caso... Para el quórum. Claro, la del masismo, que en otras votaciones idénticas daban quórum y después, incluso hasta votaban en contra, ni siquiera se abstenían, era voto en contra. En este caso, ni siquiera bajaron, sabiendo entonces que quedaba trunco. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Tenemos acá respuesta alguna? Respuesta no. Porque digo, esto Dudas también... muchas, preguntas. Soy periodista, tengo preguntas. Nosotros tenemos preguntas, no respuestas. 24 Como horas Fantino, después Fantino. del anuncio de Cristina Fernández como candidata a diputada en la tercera sección electoral, ocurre esto. El contexto no es menor. Tal vez lo que hizo Massa fue estirar, como gran negociador que es, posponer esta discusión para ver cómo se acomodaban los melones dentro del peronismo después de este anuncio de Cristina, que pateó el tablero para todos lados, ¿no? No, y también es cierto que había mucho enojo de los intendentes por no estar incluidos en esta propuesta que se iba a votar. La verdad que había muchísimo enojo. Y este mensaje que la senadora emite antes de la sesión es bastante fuerte. No lo encuentro ahora, no importa. Pero tiene palabras la bastante sesión de hoy fuertes. atrasa, Claro, decía, que por atrasa, ejemplo. que no se piensa en la realidad y en las necesidades urgentes de los bonaerenses. Y el mensaje era tan fuerte que senadores de la oposición dijeron que se sintieron condicionados por ese mensaje, y algunos te decían, la verdad es que hay sectores que tienen miedo a aparecer mañana en la tapa de los diarios nacionales, de los programas de televisión nacionales, diciendo... El PRO colaboró, el radicalismo colaboró. Pero entonces, igual iba a estar difícil eso, porque los palcos de prensa estaban cerrados. Es verdad. recordemos. Por segunda semana consecutiva, por No segunda iba- o sea, sesión y consecutiva. Se iba a saber igualmente. Sí, claro, porque quién nosotros estaba. podemos saberlo todo. Pero bueno, por ahí llegaba algún malentendido o alguien que te refuta y vos no le podés decir, no, pero si yo vi que se levantó. Bueno, no lo hizo. Un comunicado al respecto que sacó el CIPREVO, el Sindicato de Prensa Bonaerense. Tuvimos a la secretaria general por 135 exigiendo la reapertura del palco de prensa en el Senado bonaerense. Nos sumamos a ese pedido. Sí. Hola, ¿qué tal? Libertad de expresión, ¿le suena? Hola, ¿qué tal? 7 de junio, Día del Periodista, ¿le suena? Bien, bueno, abran el palco, muchas gracias, pasamos el mensaje. Bien, entonces... Hablando del Senado, te Diga, sumo cuente, algo, cuente, me porque gusta. hoy volvió a ingresar otro proyecto del Poder Ejecutivo a través del Senado. Los últimos estuvieron ingresando por esa Cámara. Sí.
que es un anuncio que había hecho el gobernador Axel Kicillof durante la apertura de sesiones. Es un proyecto que busca, paren que lo leo porque tiene palabras complicadas, busca crear una instancia de conciliación obligatoria prejudicial. Mira. Esto es para resolver cuestiones laborales y de la instancia del fuero laboral antes de llegar a juicio. Que, bueno, como todos sabemos, hay una demanda del sector empresario en relación a eso, de evitar los juicios laborales. Y el compañero Andrés Sosa, desde las sombras, tiene algo para aportar. A ver. Buenas tardes. Buenas. Quería Hola, saber Andy. si tiene algo que ver con el proyecto de indemnizaciones que presentó la Cámpora tiempo atrás. Claro. Apa. Es la contraoferta. Exactamente. Recordamos brevemente a El lo que contraproyecto podría ser. Sí, y El todo proyecto proyecto del va a tener un proyecto, sí. Recordamos brevemente a lo que se refiere a Andy, ver. por si hay alguien que está medio colgado y no se acuerda. Hace como en 2023 ya, hace rato. Sí, porque en ese momento estaba todo bien. En ese momento estaba todo bien. La Cámpora y el sector del sindicalismo, que está alineado con Cristina Fernández de Kirchner, presentó un proyecto que equipara las indemnizaciones laborales en la provincia con las de Capital Federal, que son mejores Sí. que las de la provincia. Ese proyecto no fue consensuado con el Poder Ejecutivo. En lo que te van a decir desde la Cámpora es que el Pero, ministro pará, de Trabajo, claro, yo- Walter Correa, participó de la presentación. Sí, sí, y yo es vi verdad, foto está y la el foto. comunicado y la gacetilla y demás. Sí, es De- correcto. Un Walter Correa que cuando asume titular del gremio... ¡Ay, se me fue! Curtidores. De curtidores. Trabajadores del cuero. Tenía su foto de WhatsApp, una foto abrazado con la B de la Victoria junto a Máximo Kirchner. Ahora cambió esa foto y está jurando frente a la Constitución Nacional mientras Kicillof Claro. le toma juramento. Digo, no es menor la foto del 2023, su contexto político y su contexto actual en 2025, este proyecto que hace referencia. Ben. Sí. Bueno, ese proyecto, efectivamente, el de la Cámpora y el sindicalismo kirchnerista, ese proyecto pasó la Cámara de Diputados, quedó totalmente cajoneado en el Senado, no se movió. Ahora, a principios de este año, el gobernador anunció que iba a enviar este proyecto. Efectivamente, lo hizo ahora. Habrá que ver la letra chica y los detalles. Todavía no tuve tiempo de poner a leerlo. Y a ver cómo avanzará, porque recordamos también que hay varios proyectos del Ejecutivo que están parados en el Senado. Sí. Tenés 2 proyectos de salud que tienen que ver con ambulancias y con Empresa de emergencias. la empresa de emergencias. Tenemos El el proyecto Inca económico, bonaerense. el de Inca bonaerense. Que esos, menos el económico, los otros 3 se aprobaron en Claro, ya diputados. tienen sanción. ¿Puede haber tirado este proyecto el gobernador para sondear que si realmente hay unidad, los propios de Unión por la Patria, entonces voten esto? No la veo por ese lado. No la vemos. Entonces, ¿para qué lo mandó? No, porque era una era es una demanda, demanda. de... A ver, Kicillof, Augusto Costa, vamos a decir, el ministro de Sí. Producción, ellos tienen una relación afín, si se quiere, o recíproca con distintas entidades empresariales de la provincia, sobre todo cooperativas y demás. Y bueno, cuando apareció este proyecto y se veía que avanzaba, empezaron a hacer un poco de su propio juego. El año pasado creo que fue, que Sí, juntaron el en año el anexo pasado. del Sí. Senado a todos los bloques de la oposición, las distintas entidades empresariales de la provincia, para decir que no hay vía que acompañar el proyecto este de indemnizaciones. Después lo fueron a ver a Kicillof, y en el Ejecutivo estaban tranquilos dentro de todo, porque dice, bueno, si esto sale, Axel no lo va a reglamentar. Claro. Y bueno, y ahora como para un gesto, si se quiere, más político, también presentan este proyecto del que hablaba Belén de instancia prejudicial. Bien, una sola cuestión sobre esto. Sepan, del otro lado a veces damos por hecho muchas cosas administrativas. Cuando la legislatura bonaerense sanciona una ley, entra en vigencia cuando el gobernador de turno la firma y la promulga a través del boletín oficial. Por eso esto que el Colo decía, puede llegar a salir una ley y que no se promulgue ahí, en ese stand-by. momento. Y lo puede hacer sí otro gobernador, como ha pasado con leyes que sancionaron en la época de Vidal y que fue Kicillof el que le puso el gancho y la hizo funcionar a la ley, ¿no? Correcto. ¿Algo más del Senado bonaerense? ¿Hay fecha de sesión? No, de reelecciones indefinidas de legisladores, el kirchnerismo va a seguir insistiendo. Al menos eso es lo que dicen Bien. con el tema. Bueno, Sí, lo último y muy cortito, dentro de todo este contexto, queda resolver la definición de un montón de pliegos judiciales, incluso una docena que entraron en las últimas horas, y que muchos de ellos habían sido
pedidos por el sector del PRO. Entonces, después de la sesión de ayer, cuando Teresa García cierra con un discurso que palabras más, palabras menos decía, cuando ustedes necesiten... Ya van a venir. Ya van a venir. Ya van a venir acá. Y ahí veremos. Ahí vamos a ver. Entonces había una cierta preocupación al cierre del día, gente hablando en el estacionamiento de la legislatura, diciendo, ¿y ahora qué va a pasar con nuestros pliegos? ¿Los tendremos o no? Empieza ¿Qué pasa con mi toda otra fiscal? catarata de rosquerío y ahí estaremos nosotros para cubrirlo. Ya van a venir esos pliegos. Tendrán que esperar. Hacemos